Prólogo. Hay frases que parecen simples, pero esconden universos enteros dentro de sí. Nada pasa por nada es una de ellas. Una sentencia breve, tan ligera como un suspiro, pero que al pronunciarla vibra en lo más hondo del alma. Porque, aunque cueste aceptarlo, hay un hilo invisible que conecta todo lo que vivimos, los triunfos, las caídas, los amores, las pérdidas, los silencios. Los encuentros que parecen casualidad y las despedidas que duelen como heridas abiertas. Durante años, el ser humano ha buscado sentido al caos. Nos desespera pensar que lo que ocurre carece de propósito. Sin embargo, el tiempo, ese maestro paciente, se encarga de mostrarnos que cada fragmento, cada evento, incluso el más pequeño, encaja perfectamente en el rompecabezas de nuestra vida. Pero solo cuando miramos hacia atrás comprendemos que lo que parecía un error, era una dirección, lo que creímos un obstáculo, era un entrenamiento, lo que juramos que nos destruía, era, en realidad, lo que nos transformaba. Este libro nace desde esa comprensión profunda, la de aceptar que todo sucede por algo. Que la vida no es una sucesión de accidentes, sino una serie de lecciones disfrazadas de circunstancias. Y que si aprendemos a observar más allá de la superficie, si aprendemos a escuchar el mensaje oculto detrás de cada experiencia, descubriremos que nada de lo que nos ocurre está fuera de lugar. Nada pasa por nada no pretende ofrecer respuestas absolutas ni teorías espirituales vacías. Su propósito es acompañarte en un viaje interior, ayudarte a mirar tu historia con otros ojos, a reconciliarte con el pasado y a comprender que incluso lo que dolió tenía un sentido. Porque la calma llega no cuando todo se arregla, sino cuando uno entiende por qué todo fue necesario. Hay una sabiduría silenciosa en cada pérdida, en cada error, en cada puerta que se cerró. Cuando algo no sale como esperábamos, nuestra mente grita frustrada, pero el alma sabe. Sabe que detrás de lo aparente hay un orden, una lógica más grande que escapa a nuestra comprensión inmediata. La vida no se equivoca. Nosotros sí, cuando creemos que todo debería ser como lo imaginamos. Si alguna vez te has preguntado por qué tuviste que pasar por ciertas cosas, por qué ese amor se fue, por qué te rechazaron en ese trabajo, por qué esa amistad se rompió o por qué la vida te cambió el rumbo sin previo aviso. Este libro es para ti. No para explicarte el misterio, sino para invitarte a confiar en él. Porque cuando uno entiende que nada pasa por nada, algo cambia. Ya no vives en la queja, sino en la observación. Ya no maldices lo que te sucede, sino que lo contemplas con curiosidad. Empiezas a ver patrones, señales, repeticiones que te conducen a una dirección más grande. Aprendes a leer el lenguaje sutil con el que el universo, la vida, o como quieras llamarlo, se comunica contigo. Y entonces, lo que antes parecía una coincidencia se convierte en un mensaje. Lo que antes parecía injusto, se revela como una oportunidad. Lo que antes te dolía, ahora te enseña. Lo que antes querías olvidar, ahora agradeces. Nada pasa por nada es una filosofía que cambia la forma en que interpretamos la existencia. Nos enseña que incluso el más pequeño paso tiene un propósito. Que cada error tiene una intención oculta. Que cada persona que llega, y también cada una que se va, tiene una misión. A veces la enseñanza es amor, otras veces, desprendimiento. A veces nos dan, y otras veces nos quitan, para que aprendamos lo que realmente somos sin todo aquello que creíamos necesitar. Este libro no te pide fe ciega, sino apertura. No busca convencerte, sino recordarte algo que ya sabes, algo que en el fondo de tu alma siempre supiste, que nada ocurre por casualidad. Que incluso cuando el suelo tiembla bajo tus pies, la vida sigue actuando a tu favor. Quizá ahora mismo estés viviendo algo que no entiendes, algo que duele o confunde. No te apresures a juzgarlo. Espera. Da tiempo. Porque con el tiempo llega la perspectiva, y con la perspectiva llega la comprensión. Y cuando comprendes, todo encaja. Nada pasa por nada. Todo tiene su momento, su razón y su destino. Y este libro será tu guía para descubrirlo.
Capítulo 1. Las piezas invisibles del destino. Hay momentos en los que la vida parece una serie de piezas que no encajan. Días en los que te preguntas por qué todo te sale al revés, por qué las cosas se rompen cuando más las cuidas, o por qué las personas que amas terminan alejándose justo cuando pensabas que se quedarían para siempre. Y es entonces cuando nace la duda, esa voz interna que pregunta con cansancio, ¿por qué a mí? Durante años, muchos hemos creído que el universo actúa al azar, que las cosas ocurren porque sí. Pero con el tiempo, y con la experiencia que solo el dolor puede enseñar, comprendemos que no existe el azar. Lo que llamamos casualidad no es más que la forma en que lo inevitable se disfraza para pasar desapercibido. Cada persona que aparece en tu vida tiene una función. Algunas llegan para abrirte caminos, otras para cerrarte etapas. Hay quienes te enseñan lo que es el amor y otros que te muestran lo que no volverás a aceptar. Hay encuentros que iluminan, y otros que te empujan a mirar tu oscuridad. Pero todos, absolutamente todos, dejan una huella. La vida no se equivoca. Y aunque a veces el guión que sigue parezca cruel, cada línea está escrita con una precisión que solo se entiende cuando el capítulo termina. Lo que hoy duele, mañana cobra sentido. Lo que hoy te rompe, mañana te libera. Pero para verlo, hay que atravesar el proceso. Quizá el problema sea que vivimos impacientes. Queremos entender el porqué de todo mientras estamos en medio de la tormenta. Buscamos sentido al caos cuando aún estamos cubiertos de cenizas. Pero la comprensión no llega cuando exigimos respuestas, sino cuando aprendemos a observar en silencio. La sabiduría no grita, susurra, y solo quien calla puede oírla. Hay una historia que se repite una y otra vez en la vida de todos, la historia del esto no tenía que pasar. Esa frase que pronunciamos cuando algo no sale como planeábamos. Cuando el trabajo soñado se escapa, cuando una relación termina sin explicación, cuando los planes se derrumban. Pero lo cierto es que todo tenía que pasar exactamente como pasó. Si fuera distinto, tú no serías quien eres hoy. Las piezas invisibles del destino se mueven sin que las veas, pero están ahí. Y cuando una se mueve, todas las demás reaccionan. Lo que hoy parece una pérdida puede ser, en realidad, el inicio de algo más grande. Lo que hoy duele puede ser la condición necesaria para que florezca lo que viene después. A veces la vida te quita algo no porque no lo merezcas, sino porque ya no lo necesitas. Te aleja de personas no porque no te quieran, sino porque su papel en tu historia ya terminó. Y eso no es castigo, es equilibrio. La vida no destruye, acomoda. Lo que pasa es que mientras acomoda, duele. ¿Te has fijado en cómo, con el paso del tiempo, todo cobra sentido? Miras atrás y entiendes por qué aquella oportunidad no se dio, por qué aquel viaje se canceló, por qué aquel no te cambió el rumbo. Si algo no se dio, era porque había algo que aún no estabas preparado para sostener. O porque había algo mejor esperando a que tú crecieras lo suficiente para recibirlo. El destino no siempre actúa con suavidad. A veces te sacude, te arranca lo que creías tuyo, te deja vacío. Pero solo desde el vacío se puede llenar de nuevo. Solo cuando se rompe lo viejo puede entrar lo nuevo. Y aunque en el momento duela, la vida nunca te quita nada que no vayas a reemplazar con algo más valioso. Piensa en cuántas veces creíste que no ibas a poder con algo, y aquí estás. ¿Cuántas veces pensaste que el dolor te iba a consumir, y sin embargo fue ese mismo dolor el que te transformó? Porque el sufrimiento no es castigo, es iniciación. Es el modo que tiene la vida de empujarte a despertar. Nada pasa por nada. Las piezas invisibles se mueven incluso cuando tú no lo haces. A veces los giros más importantes ocurren cuando parece que no pasa nada. En esos silencios, en esas pausas, el universo sigue trabajando en tu favor. Solo que no lo ves aún. La mente humana necesita control. Le aterra no entender. Pero el alma no necesita entender, necesita confiar. Hay una diferencia enorme entre buscar el sentido y permitir que el sentido se revele.
Cuando dejas de pelear con lo que ocurre y empiezas a fluir con ello, el camino se despeja por sí solo. Aceptar no significa rendirse. Significa comprender que la vida sabe más que tú. Que a veces la mejor decisión es no intervenir. Porque cada vez que tratas de forzar algo que no encaja, el universo te lo muestra con resistencia. Lo que es para ti fluye, lo que no, se cae. Y esa es una verdad tan simple como profunda. Todo lo que ocurre tiene un propósito, incluso si no lo ves aún. Y la señal más clara de que algo tenía que pasar es que pasó. Lo inevitable no se puede evitar. Solo se puede entender después. Pero la verdadera sabiduría está en confiar antes. Nada pasa por nada, y eso incluye este momento, este libro, y estas palabras que ahora estás leyendo. Tal vez no llegaste aquí por casualidad. Tal vez esto era lo que necesitabas escuchar hoy. Porque cuando uno está listo para entender, la vida encuentra la forma de hablarle. Capítulo 2. Aprender a leer las señales. A veces, la vida no habla con palabras. Habla con señales. Y el problema es que la mayoría de las personas no las escuchan, o peor aún, las escuchan pero las ignoran. Porque las señales no siempre son cómodas, ni aparecen con luces de neón. A menudo llegan disfrazadas de coincidencias, de intuiciones, o incluso de pérdidas. Y cuando no sabemos interpretarlas, creemos que son simples accidentes del destino. Pero el universo no improvisa. Nada ocurre porque sí. Todo lo que sucede es una conversación constante entre tú y la vida. El problema es que la mayoría de las veces, estás tan ocupado hablando que te olvidas de escuchar. Hay señales que te invitan a avanzar y señales que te piden detenerte. Algunas se presentan como puertas abiertas, otras como muros infranqueables. Pero ambas tienen el mismo propósito, orientarte. Porque la vida no castiga, corrige el rumbo. Piensa en esas veces que algo no salía por más que insistías. En esos caminos donde todo era cuesta arriba, donde cada paso parecía una lucha. Tal vez no era mala suerte, tal vez era una señal. La vida tiene una manera sutil, pero firme, de mostrarte cuando algo no es para ti. No te lo quita para castigarte, te lo quita porque no encaja con quien estás destinado a ser. Las señales están en todas partes, en una conversación que escuchas sin querer, en un libro que llega a tus manos, en un retraso que te hace cambiar de ruta. Pero para percibirlas, hace falta presencia. No se trata de buscar con ansiedad, sino de aprender a mirar con atención. La vida no se revela ante quien corre, sino ante quien observa. La intuición es una de las formas más poderosas en las que la vida te habla. Esa sensación inexplicable que te dice esto no o ve por ahí, aunque no tengas razones lógicas. Durante siglos se la ha ignorado, se la ha etiquetado de superstición. Pero la intuición no es magia, es sabiduría silenciosa. Es la voz de tu conciencia más profunda, conectada con algo que va mucho más allá de tu mente racional. Cuando aprendes a escucharla, dejas de vivir a ciegas. Porque la intuición no se equivoca, lo que falla es el ego cuando decide ignorarla. Todos tenemos esa voz interior que nos advierte, que nos guía, pero la mayoría la calla porque no encaja con lo que debería ser. Y sin embargo, si miras atrás, notarás que las veces que la seguiste, algo dentro de ti se alineó. Hay señales que duelen, y esas son las que más enseñan. Cuando alguien se aleja, cuando un proyecto se derrumba, cuando una puerta se cierra, la primera reacción es resistirnos. Pero si logras dar un paso atrás y mirar sin juicio, verás que esa pérdida era necesaria. Lo que parecía un final era, en realidad, una redirección. Las señales también se manifiestan en patrones. Si una situación se repite una y otra vez en tu vida, no es casualidad. Es una lección que aún no has aprendido. La vida repite los escenarios hasta que cambias el papel que estás interpretando. Puedes cambiar de ciudad, de pareja, de trabajo, pero si no cambias la conciencia, volverás al mismo punto. Por eso, cuando algo se repite, en lugar de quejarte, pregúntate, ¿qué no estoy viendo?
Tal vez esa persona que te decepciona no está ahí para hacerte daño, sino para mostrarte tus límites. Tal vez esa dificultad que se repite no es una traba externa, sino un reflejo de tu miedo interno. La vida te pone espejos, no obstáculos. Y cada espejo te muestra lo que aún tienes que trabajar dentro de ti. Aprender a leer las señales no es una cuestión de adivinación, sino de atención. Es vivir despierto. Es detenerte antes de reaccionar, observar antes de juzgar. Es dejar de preguntarte por qué me pasa esto y empezar a preguntarte para qué me pasa esto. Porque cuando cambias la pregunta, cambias el significado. Cada experiencia lleva dentro una enseñanza. Y cuando aprendes a identificarla, la vida deja de ser una serie de accidentes y se convierte en un proceso de evolución. Entonces comprendes que incluso las cosas más pequeñas, una conversación casual, un error, una demora, pueden ser piezas de un mismo rompecabezas. Hay quienes viven esperando grandes señales, cuando en realidad las más importantes son las pequeñas. Una frase que te resuena, una sensación de incomodidad, una oportunidad que aparece justo después de una pérdida. La vida no te grita, te susurra. Pero si estás dormido, no la oyes. Por eso, el verdadero trabajo no está en controlar, sino en despertar. En estar presente lo suficiente para notar cómo la vida te habla a través de los detalles. Cuando empiezas a vivir desde esa conciencia, el miedo disminuye. Porque entiendes que nada es un error. Que incluso los desvíos son parte del camino. La señal más clara de que estás donde debes estar es la paz interior. Cuando algo es para ti, no hay ansiedad, no hay lucha, no hay duda. Sientes calma, incluso si el resultado aún no se ve. Pero cuando algo no encaja, el cuerpo lo sabe. Se contrae, se tensa, se resiste. Esa también es una señal. Escuchar tu cuerpo es escuchar la vida. Si aprendes a interpretar esas señales, la vida se vuelve más ligera. Porque ya no luchas contra ella, caminas con ella. Dejas de maldecir los tropiezos y empiezas a entenderlos. Y cuando logras eso, algo cambia profundamente, dejas de vivir con miedo y empiezas a vivir con fe. No hay señal que llegue antes de tiempo. Todo aparece cuando estás listo para verla. Si aún no comprendes algo, no te preocupes, el entendimiento llega justo cuando dejas de forzarlo. Mientras tanto, observa, confía y suelta. La vida no necesita que la controles, necesita que la acompañes. Nada pasa por nada. Las señales son los hilos invisibles que te conectan con tu destino. Y si las sigues con el corazón abierto, te darás cuenta de que, aunque el camino no siempre es fácil, siempre te lleva exactamente a donde tienes que estar. Capítulo 3. Las pérdidas que te construyen. Hay momentos en la vida que rompen todo lo que dabas por seguro. Personas que se van, proyectos que se derrumban, oportunidades que desaparecen justo cuando creías tenerlas al alcance de la mano. Y en ese vacío, en ese silencio que deja lo que se pierde, surgen las preguntas más humanas: ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pero el tiempo, si sabes escucharlo, te enseña algo profundo: nada se pierde porque sí. Lo que se va, también te enseña. Lo que se derrumba, te libera. Lo que termina, te transforma. A veces no te das cuenta al instante, porque el dolor ocupa todo el espacio, y la mente solo ve la ausencia. Pero detrás de cada pérdida hay una invitación invisible a reconstruirte desde otro lugar. Las pérdidas no son castigos, son ajustes. La vida te quita lo que ya no vibra contigo. Y cuando algo se rompe, es porque tú estás listo para crecer. Pero el crecimiento no siempre se siente bien. Al principio duele. Duele soltar, duele aceptar, duele mirar atrás sin entender. Pero ese dolor no es un enemigo, es el fuego que forja tu nueva forma. A veces creemos que lo que perdemos era lo mejor que podíamos tener, porque lo miramos desde la costumbre o desde el miedo. Pero si logras observarlo desde la conciencia, verás que muchas de las cosas que una vez suplicaste conservar, hoy ya no encajan contigo. Has cambiado,
y lo que fuiste no puede sostener lo que eres. Esa es la verdadera razón de la pérdida. Piensa por un momento en todas las veces que algo malo terminó siendo una bendición. Ese trabajo que perdiste y te obligó a encontrar tu verdadera vocación. Esa relación que terminó y te enseñó lo que mereces. Ese fracaso que te hizo mirar dentro por primera vez. Cada caída lleva escondida una enseñanza que solo se revela cuando dejas de resistirte. La resistencia es la que más duele. No es la pérdida en sí, sino el intento de retener lo que ya no puede quedarse. Lo que se va porque ya cumplió su papel. Y cuanto antes entiendas eso, antes llega la calma. No se trata de resignarte, sino de aceptar que todo tiene un propósito, incluso lo que te hiere. La aceptación no borra el dolor, pero lo transforma. Te permite observar sin juzgar, comprender sin culpar. Y en ese acto silencioso, empieza tu reconstrucción. Porque aceptar no es rendirse, es confiar. Confiar en que la vida sabe más que tú, y que si algo se aleja, es porque hay algo nuevo esperándote. La mayoría de las personas busca sentido solo cuando pierde algo. Pero la sabiduría está en encontrar el sentido incluso en medio del dolor. En preguntarte, ¿qué me está intentando mostrar esto? Esa pregunta, aunque parezca simple, cambia la dirección de todo. Te saca del papel de víctima y te devuelve el poder. Perder te obliga a mirarte. Cuando todo está en orden, rara vez lo haces. Pero cuando la vida te despoja, no queda más remedio que encontrarte. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. Porque el dolor limpia lo superficial, y lo que queda después de una pérdida es lo más auténtico de ti. Las pérdidas son maestras silenciosas. No hablan, pero transforman. Te enseñan a valorar lo que queda, a reconocer tu fuerza, a discernir lo esencial de lo accesorio. Te enseñan a estar contigo sin depender del ruido externo. Porque cuando lo pierdes todo, descubres que no necesitas tanto como creías. Hay un momento en que entiendes que nada ni nadie te pertenece realmente. Las personas, las cosas, las situaciones, todo está de paso. Lo único que permanece es lo que eres, lo que aprendes, lo que siembras en los demás. Y cuando comprendes eso, dejas de aferrarte. Aprendes a amar sin poseer, a disfrutar sin miedo, a soltar sin resentimiento. La pérdida también te muestra el valor del presente. Porque mientras te lamentas por lo que fue, te pierdes lo que es. Y ese es el mayor error, creer que la vida se detiene con una pérdida, cuando en realidad sigue moviéndose, esperándote a que vuelvas a mirar hacia adelante. El dolor no desaparece de golpe. Se disuelve lentamente, cuando empiezas a aceptar, cuando dejas de buscar explicaciones imposibles. Cuando decides perdonar, incluso si no entiendes del todo. Porque perdonar no es justificar lo que pasó, es liberarte del peso de seguir reviviéndolo. A veces, lo que pierdes es solo la forma. Y la vida, en su infinita inteligencia, te la devuelve más adelante, pero de otra manera. Más sana, más alineada contigo. Por eso, lo que se va no siempre se pierde, a veces simplemente se transforma. Y cuando dejas de buscarlo donde ya no está, empieza a aparecer donde realmente debe estar. Nada pasa por nada. Cada pérdida tiene un mensaje, aunque no lo veas al principio. Y cuando lo descubres, agradeces incluso lo que dolió. Porque entiendes que sin esas caídas, sin esas despedidas, no habrías llegado a ser quien eres hoy. Las pérdidas no destruyen, depuran. Te devuelven a ti. Y cuando logras verlas desde esa perspectiva, la vida deja de parecerte injusta. Porque empiezas a notar que incluso cuando creías estar perdiendo, en realidad estabas ganando algo mucho más valioso, tu crecimiento, tu conciencia, tu paz. Capítulo 4. El poder de la sincronía. ¿Has notado que, cuando empiezas a cambiar tu forma de pensar o de sentir, la vida parece moverse contigo? De repente, aparecen personas, oportunidades o señales que encajan con lo que llevas dentro. No es casualidad. Es sincronía.
Y la sincronía es la forma que tiene el universo de hablarte, de mostrarte que estás alineado con el rumbo correcto. Nada ocurre al azar. Lo que llamas coincidencia es la consecuencia de un movimiento invisible que conecta tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones con la energía de lo que te rodea. Cuando tu interior cambia, tu realidad también se acomoda a ese cambio. Por eso, no se trata de forzar las cosas, sino de permitir que se ordenen por sí solas. La sincronía no se busca, se reconoce. Y para reconocerla, necesitas estar presente. Si vives distraído, corriendo detrás de lo inmediato, no verás las señales. Pero cuando empiezas a observar sin ansiedad, los hilos se muestran. Te das cuenta de que las cosas no llegan ni antes ni después, llegan cuando estás preparado para recibirlas. A veces crees que nada está saliendo bien, pero lo que sucede es que estás en una etapa de alineación. Lo viejo se está cayendo, lo nuevo todavía no se asienta, y en ese espacio intermedio parece que todo se desordena. Pero no es desorden, es ajuste. Lo que no encaja se desprende, lo que encaja se acomoda. La vida no se equivoca. La mayoría intenta controlar los resultados, pero el control bloquea la sincronía. Cuando intentas que las cosas sucedan a la fuerza, interrumpes el flujo natural de los procesos. La sincronía necesita espacio, confianza y silencio. No puedes escuchar las señales si estás llenando todo de ruido mental. Cuando aprendes a confiar, el camino se vuelve más claro. No porque desaparezcan los obstáculos, sino porque entiendes que cada uno de ellos tiene una función. Algunos te detienen para que no avances en la dirección equivocada, otros te hacen más fuerte para sostener lo que está por venir. Y si observas con atención, verás que incluso los desvíos te llevan al lugar correcto. La sincronía no tiene lógica, tiene sentido. Y el sentido no siempre se entiende al principio. Pero si sigues tu intuición, esa voz silenciosa que no grita pero que nunca se equivoca, terminas llegando al punto exacto donde debías estar. A veces, una persona aparece justo cuando más la necesitas. Un libro cae en tus manos con la frase que responde a tu duda. Un acontecimiento te empuja a cambiar justo cuando ya no podías seguir igual. Todo eso es sincronía. Pero la mente racional, acostumbrada a explicar y controlar, lo llama casualidad. Cuando entiendes que la vida está llena de sincronías, dejas de pelear con el tiempo. Aceptas que hay un ritmo perfecto para todo. Lo que es para ti, no se pierde, lo que no es, se disuelve por sí solo. No necesitas correr, solo estar disponible. Porque la sincronía no llega al que la busca con desesperación, sino al que está en paz con lo que tiene. El universo no responde a la prisa, responde a la coherencia. Si tus pensamientos dicen una cosa, tus emociones sienten otra y tus actos van en dirección contraria, nada fluye. Pero cuando lo que piensas, sientes y haces se alinea, todo empieza a suceder casi sin esfuerzo. Esa es la verdadera magia, la armonía interna que se refleja afuera. También hay sincronías que duelen. Encuentros que te sacuden, pérdidas que te despiertan, verdades que te desarman. Pero incluso esas forman parte del orden invisible. Son llamadas de atención, recordatorios de que te estás desviando. Y aunque en el momento no lo entiendas, más adelante verás que todo estaba perfectamente diseñado para llevarte a tu siguiente versión. Cada vez que algo se retrasa, no pienses que la vida te lo niega, quizás te lo está preparando. Cada vez que algo termina, no creas que te lo arrebata, quizás te está haciendo espacio. Y cada vez que algo inexplicable te sucede, no te preguntes por qué, sino para qué. Esa simple pregunta cambia la frecuencia. La sincronía se siente, no se razona. Es esa sensación de estar en el lugar correcto, en el momento preciso, con la certeza silenciosa de que todo encaja. Y cuando vives desde ahí, descubres que el esfuerzo pierde protagonismo. Ya no luchas contra la corriente, fluyes con ella. Nada pasa por nada, y menos aún lo que llega cuando estás listo. La sincronía no es un milagro ocasional, es la consecuencia natural de estar despierto, presente y alineado con lo que eres.
Porque cuando tú cambias, todo lo demás responde. Y entonces lo entiendes, no eras tú buscando respuestas, era la vida buscándote a ti. Capítulo 4. El poder de la sincronía. ¿Has notado que, cuando empiezas a cambiar tu forma de pensar o de sentir, la vida parece moverse contigo? De repente, aparecen personas, oportunidades o señales que encajan con lo que llevas dentro. No es casualidad. Es sincronía. Y la sincronía es la forma que tiene el universo de hablarte, de mostrarte que estás alineado con el rumbo correcto. Nada ocurre al azar. Lo que llamas coincidencia es la consecuencia de un movimiento invisible que conecta tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones con la energía de lo que te rodea. Cuando tu interior cambia, tu realidad también se acomoda a ese cambio. Por eso, no se trata de forzar las cosas, sino de permitir que se ordenen por sí solas. La sincronía no se busca, se reconoce. Y para reconocerla, necesitas estar presente. Si vives distraído, corriendo detrás de lo inmediato, no verás las señales. Pero cuando empiezas a observar sin ansiedad, los hilos se muestran. Te das cuenta de que las cosas no llegan ni antes ni después, llegan cuando estás preparado para recibirlas. A veces crees que nada está saliendo bien, pero lo que sucede es que estás en una etapa de alineación. Lo viejo se está cayendo, lo nuevo todavía no se asienta, y en ese espacio intermedio parece que todo se desordena. Pero no es desorden, es ajuste. Lo que no encaja se desprende, lo que encaja se acomoda. La vida no se equivoca. La mayoría intenta controlar los resultados, pero el control bloquea la sincronía. Cuando intentas que las cosas sucedan a la fuerza, interrumpes el flujo natural de los procesos. La sincronía necesita espacio, confianza y silencio. No puedes escuchar las señales si estás llenando todo de ruido mental. Cuando aprendes a confiar, el camino se vuelve más claro. No porque desaparezcan los obstáculos, sino porque entiendes que cada uno de ellos tiene una función. Algunos te detienen para que no avances en la dirección equivocada, otros te hacen más fuerte para sostener lo que está por venir. Y si observas con atención, verás que incluso los desvíos te llevan al lugar correcto. La sincronía no tiene lógica, tiene sentido. Y el sentido no siempre se entiende al principio. Pero si sigues tu intuición, esa voz silenciosa que no grita pero que nunca se equivoca, terminas llegando al punto exacto donde debías estar. A veces, una persona aparece justo cuando más la necesitas. Un libro cae en tus manos con la frase que responde a tu duda. Un acontecimiento te empuja a cambiar justo cuando ya no podías seguir igual. Todo eso es sincronía. Pero la mente racional, acostumbrada a explicar y controlar, lo llama casualidad. Cuando entiendes que la vida está llena de sincronías, dejas de pelear con el tiempo. Aceptas que hay un ritmo perfecto para todo. Lo que es para ti, no se pierde. Lo que no es, se disuelve por sí solo. No necesitas correr, solo estar disponible. Porque la sincronía no llega al que la busca con desesperación, sino al que está en paz con lo que tiene. El universo no responde a la prisa, responde a la coherencia. Si tus pensamientos dicen una cosa, tus emociones sienten otra y tus actos van en dirección contraria, nada fluye. Pero cuando lo que piensas, sientes y haces se alinea, todo empieza a suceder casi sin esfuerzo. Esa es la verdadera magia, la armonía interna que se refleja afuera. También hay sincronías que duelen. Encuentros que te sacuden, pérdidas que te despiertan, verdades que te desarman. Pero incluso esas forman parte del orden invisible. Son llamadas de atención, recordatorios de que te estás desviando. Y aunque en el momento no lo entiendas, más adelante verás que todo estaba perfectamente diseñado para llevarte a tu siguiente versión. Cada vez que algo se retrasa, no pienses que la vida te lo niega, quizás te lo está preparando. Cada vez que algo termina, no creas que te lo arrebata, quizás te está haciendo espacio. Y cada vez que algo inexplicable te sucede, no te preguntes por qué, sino para qué. Esa simple pregunta cambia la frecuencia. La sincronía se siente, no se razona.
Es esa sensación de estar en el lugar correcto, en el momento preciso, con la certeza silenciosa de que todo encaja. Y cuando vives desde ahí, descubres que el esfuerzo pierde protagonismo. Ya no luchas contra la corriente, fluyes con ella. Nada pasa por nada, y menos aún lo que llega cuando estás listo. La sincronía no es un milagro ocasional, es la consecuencia natural de estar despierto, presente y alineado con lo que eres. Porque cuando tú cambias, todo lo demás responde. Y entonces lo entiendes, no eras tú buscando respuestas, era la vida buscándote a ti. Capítulo 6. El arte de confiar en lo invisible. Confiar es un acto de fe, y no hablo de fe religiosa, sino de una confianza profunda en el proceso de la vida. Es fácil creer cuando todo sale bien, cuando los planes se cumplen y las cosas fluyen como esperabas. Pero la verdadera confianza se mide en los momentos inciertos, cuando el camino se oscurece y no ves el siguiente paso. Es ahí donde la vida te pregunta, ¿de verdad confías o solo esperas resultados? La mayoría de las personas confunde confianza con control. Creen que confiar es tener la certeza de que todo saldrá como desean, cuando en realidad es lo contrario, es aceptar que tal vez no saldrá como esperas, pero aún así saber que será lo correcto. Confiar es soltar la necesidad de saber cómo y cuándo, y permanecer en calma mientras la vida hace su trabajo. Cuando no confías, vives en la ansiedad del futuro. Necesitas pruebas, señales, garantías. Pero la vida no ofrece garantías, ofrece experiencias. Y esas experiencias no siempre llegan en el envoltorio que tú habías imaginado. A veces vienen disfrazadas de pérdida, de caos, de incertidumbre. Sin embargo, con el tiempo comprendes que eran parte de un orden invisible que no podías ver desde donde estabas. Confiar no significa quedarse de brazos cruzados. Significa actuar sin miedo, hacer tu parte y dejar que el resto se acomode solo. Es entender que hay fuerzas trabajando más allá de tu lógica, que hay sincronías que no puedes planear. Todo lo que llega a tu vida, llega con un propósito. Cada persona, cada situación, cada obstáculo. No estás solo improvisando en un mundo sin sentido, estás caminando dentro de un diseño que te va revelando su forma paso a paso. Hay momentos en que la vida te quita cosas sin explicarte por qué. Pierdes un trabajo, una relación, una oportunidad, y todo parece desmoronarse. Pero después, cuando miras atrás, te das cuenta de que aquello que tanto querías no era lo que necesitabas. Lo que creías una tragedia, era una redirección. Y eso también es confianza, saber que incluso las pérdidas son parte del camino correcto. Confiar es dejar de hacer preguntas que no tienen respuesta inmediata. Es entender que el porqué se revela con el tiempo, no con la mente. Es tener la serenidad de esperar a que el agua se aclare, porque cuando la agitas, solo se vuelve más turbia. Las personas que confían viven con menos miedo. No porque tengan menos problemas, sino porque han aprendido a ver más allá de ellos. Han comprendido que no hay error en el proceso, que cada cosa sucede en su momento justo. Y cuando algo no llega, no lo fuerzan, esperan. Porque saben que lo que está destinado a ser no necesita empujones, solo preparación. La confianza también se entrena. Se fortalece cada vez que eliges no reaccionar desde el pánico, sino desde la calma. Cada vez que respiras antes de actuar, que agradeces incluso sin entender, que eliges creer en lugar de temer. Con el tiempo, esa actitud se convierte en una forma de vida. Ya no necesitas pruebas constantes, porque has visto suficientes veces cómo la vida te sostiene incluso cuando todo parece derrumbarse. Piensa en las veces que algo te preocupaba profundamente y, al final, se resolvió de una manera que no habías previsto. Eso es la vida mostrándote que hay un orden detrás del caos. Que mientras tú dudas, ella organiza. Que mientras tú temes, ella prepara. No todo lo que ocurre se ve desde el principio, pero todo tiene sentido cuando el ciclo se completa. Confiar en lo invisible no significa negar la realidad. Significa mirar más allá de lo que tus ojos alcanzan. Es entender que hay corrientes que no ves,
pero que te están llevando al lugar adecuado. El viento que mueve las hojas no se ve, pero se siente. La vida es igual. No la ves, pero la sientes cuando aprendes a estar en silencio. Por eso, la confianza está ligada a la quietud. Solo quien sabe detenerse puede percibir el orden invisible. La mente que corre todo el tiempo, que busca explicaciones y soluciones inmediatas, no puede escuchar la guía de la vida. Pero cuando aprendes a hacer silencio, algo dentro de ti empieza a sincronizarse con esa inteligencia mayor. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas mantener la fe en el proceso. La vida no se detiene porque tú no veas el camino aparece cuando confías lo suficiente para dar el primer paso. A veces solo después de avanzar descubres que el suelo siempre estuvo ahí, esperando a que creyeras en él. Confiar en lo invisible no es un acto irracional, es una rendición consciente. Es decirle a la vida, sé que no entiendo todo, pero sé que todo está bien. Es la calma del que ha comprendido que nada pasa por nada, y que incluso las pausas, los desvíos y los finales forman parte del mismo destino. La confianza no se construye con palabras, sino con experiencia. Cuanto más confías, más descubres que la vida no falla. Que todo lo que llega, llega a tiempo. Que todo lo que se va cuando debe. Que cada cosa encaja, aunque no lo haga de inmediato. Y cuando alcanzas ese punto de comprensión, algo cambia para siempre, ya no necesitas que el mundo esté bajo control para sentirte en paz. Te das cuenta de que la paz no viene de lo que sucede afuera, sino de la confianza con la que lo miras todo. Entonces entiendes que el verdadero poder no está en controlar, sino en confiar. Porque quien confía, fluye. Y quien fluye, nunca se pierde. Capítulo 7. Cuando todo parece detenerse. Hay momentos en la vida en los que nada avanza. Te esfuerzas, haces todo bien, pero parece que las puertas no se abren, los caminos se bloquean y el tiempo se vuelve espeso. Es como si el universo se quedara en pausa, observándote desde el silencio. Y tú, desde ese silencio, te preguntas, ¿por qué nada cambia? Esos momentos no son castigos ni señales de fracaso. Son pausas necesarias. Son etapas invisibles del proceso, donde la vida te prepara, te reajusta o simplemente te protege de avanzar hacia algo para lo que aún no estás listo. Pero la mente humana detesta el estancamiento, necesita movimiento, resultados, pruebas de progreso. Por eso, cuando todo se detiene, la ansiedad aparece, sentimos que perdemos el control, que el tiempo se escapa, que algo estamos haciendo mal. La verdad es que la vida también avanza en silencio. No siempre se mueve de forma visible. Hay procesos internos que no se ven desde fuera, como una semilla que germina bajo tierra antes de romper la superficie. En esa oscuridad silenciosa, algo está ocurriendo, aunque tú no lo notes. Y si interrumpes ese proceso por impaciencia, puedes arruinar lo que estaban haciendo. Cuando todo parece detenerse, la lección no es forzar, sino aprender a esperar sin rendirse. La vida no se mide por la velocidad, sino por la dirección. De nada sirve correr si no estás alineado con lo que verdaderamente te corresponde. La pausa te permite observar, reajustar, discernir si sigues el camino correcto o si estás avanzando solo por costumbre. El problema no es la pausa, sino lo que hacemos con ella. Algunos se desesperan y renuncian, otros la aprovechan para conocerse más. La pausa puede ser tu peor enemigo o tu mayor maestra. Todo depende de si eliges verla como un castigo o como una oportunidad para realinearte con tu propósito. Hay quienes, en medio del silencio, se descubren. Descubren que no estaban persiguiendo lo que amaban, sino lo que creían que debían amar. Que estaban viviendo bajo expectativas ajenas, buscando validación en resultados externos. La pausa rompe esa ilusión. Te desnuda de la velocidad y te deja a solas contigo. Y ahí es donde aparece la verdad, quién eres, qué quieres, y qué estás dispuesto a soltar para seguir creciendo. El ego teme a la pausa porque vive del hacer, no del ser. Cuando no puede mostrar avances, se siente inútil.
pero el alma no mide así el progreso. Para el alma, detenerse es avanzar si eso implica comprender. A veces no necesitas un nuevo camino, sino una nueva forma de mirar el mismo camino. Y eso solo se logra en la quietud. La pausa también te enseña humildad. Te muestra que no todo depende de ti. Que hay cosas que escapan a tu control, y que eso no es debilidad, sino parte del orden natural. El universo no responde a tus fechas, sino a tus frecuencias. No se mueve por tu impaciencia, sino por tu preparación. Piensa en los grandes cambios de tu vida. Ninguno ocurrió cuando tú querías. Ocurrieron cuando estabas listo, aunque en su momento no lo comprendieras. Esa es la lógica de la vida, invisible, pero exacta. Mientras tú sientes que nada ocurre, la vida acomoda piezas que aún no estás viendo. Es como si el universo dijera, espera, todavía no, hay algo más que debo ajustar antes de entregártelo. Y si te precipitas, lo pierdes. Porque la vida no te niega nada, simplemente te lo reserva para cuando puedas sostenerlo sin miedo. Lo que llega demasiado pronto se destruye, lo que llega a tiempo se mantiene. Por eso, cuando todo parece detenerse, confía. No te aferres al impulso de hacer por hacer. Haz silencio. Escucha. A veces, el movimiento que necesitas no está afuera, sino dentro de ti. Tal vez el cambio no está en lo que haces, sino en cómo lo estás viviendo. La pausa también te entrena en la paciencia, una virtud olvidada en tiempos de inmediatez. Nos han enseñado que esperar es perder, pero en realidad esperar con conciencia es crear. Cuando esperas sin ansiedad, estás madurando tu energía, afinando tu intención, aprendiendo a cooperar con el ritmo natural de la vida. Y entonces, cuando todo parece dormido, un día algo se mueve. Una llamada, una idea, una coincidencia. La energía vuelve a fluir y entiendes por qué la espera era necesaria. No era tiempo perdido, era tiempo de preparación. La pausa era parte del plan, aunque tú la llamarás fracaso. Cuando aprendes esto, dejas de luchar contra el silencio. Empiezas a comprender que incluso la inmovilidad tiene un propósito. Que cada pausa es un puente invisible entre lo que fuiste y lo que estás a punto de ser. Y que, al otro lado, siempre hay crecimiento. Así es como descubres una verdad profunda, nada se detiene por completo, solo cambia de forma. A veces la vida se repliega para tomar impulso. A veces la calma no es ausencia de movimiento, sino un movimiento más profundo que no puedes ver. Cuando todo parece detenerse, no intentes empujar el río. Siéntate a su orilla y observa. El agua siempre encuentra su camino. Y tú, si aprendes a confiar, también lo encontrarás.